Mi nombre es José Ñoy y en una primera instancia del trabajo realizamos un análisis de las variables externas para determinar las oportunidades y amenazas que involucraban al establecimiento para realizar su producción. Nos tocó un campo ubicado en la localidad de Pilar, el departamento de Las Colonias, de la provincia de Santa Fe. El campo cuenta con 363 hectáreas propias, de las cuales 363 hectáreas en total, de cuales 234 son propias y 126 son arrendadas, quedando 3 hectáreas inutilizables por estructura del campo. La superficie de agricultura destinada son 159 hectáreas y 201 están destinadas al tambo. Los suelos con los que cuenta el establecimiento, 25% tienen capacidad de uso 2, con problemas de anegamiento por agua, por drenaje 1, y el otro 75% tiene capacidad de uso también, pero con problemas de drenaje 2, con un IP que va de 37 a 55 aproximadamente. En la superficie arrendada son arbuidoles típicos con serie Rafaela con un IP de 82. La misión o propósito de la organización es trabajar pensando en lograr calidad en productos como leche y granos y una eficiencia económica de manera de asegurar crecimiento, solidez financiera y el bienestar de las familias involucradas. El objetivo estratégico general se basa en lograr la máxima rentabilidad por el capital invertido, aumentar la eficiencia en el uso de todos los recursos con los que cuenta la empresa y mejorar los indicadores físicos y económicos de las actividades productivas. Las oportunidades que presenta el establecimiento por la característica que tiene, por su ubicación, como nombrar algunas, son el cierre de tambos que se produjo en toda la región, la exportación de los productos elaborados y el agregado de valor de los mismos para ambas actividades, tanto como para el tambo como para la agricultura, la cercanía a mercados importantes y al puerto de Rosario, se ubica aproximadamente a unos 150 kilómetros de la localidad de Rosario. Hay un aumento en la demanda de leche y productos lácteos en países que vienen en vía de desarrollo, siendo una gran oportunidad para mantener la demanda de los productos. La cercanía a instituciones públicas y privadas, como por ejemplo la facultad, la localidad queda aproximadamente a unos 40 kilómetros de la localidad de Esperanza. El buen régimen de precipitaciones, la posibilidad de alquilar tierras cercanas a la explotación, el quite de retención y las ROEs para la agricultura, el aumento de precios de los commodities también para la agricultura, y hay una presencia de un proyecto que tiene la provincia para realizar el secado de leche y su posterior venta. Eso es lo que le va a dar una oportunidad al productor de poder vender su producto elaborado al precio que le convenga en el momento que lo desee, ya que puede reservar esa leche en esa planta de secado y posterior venta. Y hay una tendencia en el subo del precio de la leche y una demanda constante de productos lácteos, sumado a los suelos con elevada fertilidad de la zona, que producen pasturas a bajo costo y de buena calidad y cantidad. En cuanto a las amenazas más frecuentes de la zona son las inundaciones y las inclemencias climáticas, como ser ITH elevados por tiempos prolongados que afectan al bienestar animal y reducen notablemente la producción en tiempos con elevada temperatura y humedad, un dólar en aumento, una alta tasa de inflación, una concentración de la demanda. Por ejemplo, en el tema de la leche hay pocas empresas que manejan el precio de la misma, por lo tanto hay poca participación del productor en el mismo. Una dificultad para manejar la oferta del producto, por ejemplo, por la leche tiene la imposibilidad, a diferencia de la agricultura, de reservar el producto y venderlo en el momento de mejor precio. El productor tiene todos los días que sacar el producto del tambo y eso hace a la dificultad de manejar el precio. Y un aumento en los insumos derivados del petróleo, como sea el combustible, que encarece todos los aspectos productivos. Mi nombre es Lautaro Rigui y yo voy a hablar del análisis interno que realizamos de la empresa. En primer lugar, realizamos el organigrama, el cual la empresa cuenta con los dos propietarios, que son hermanos, que una vez por semana recorren el establecimiento porque sus profesiones no están vinculadas al campo y se encargan de la parte administrativa. Cuenta también con un veterinario que lo llaman para ocasiones puntuales
un ingeniero agrónomo que recorre una vez al mes, lo cual nos pareció que era poco, un contador y un tambero que junto con la esposa realizan la actividad de ordeña y luego él solo realiza las demás actividades de guachera, armado de franja, etc. Y un peón general que se encarga de la parte de maquinaria, manejar el mixer, la sembradora y demás actividades. El tambero va a porcentaje, un 11% de la ganancia del tambo. Después de la composición del capital de la empresa, el 71% lo abarcan las tierras, como dijo el compañero, son 234 propias y 126 arrendadas. Y la otra parte importante del capital es la hacienda, que cuenta con 309 cabezas, de las cuales 200 son vacas totales y dentro de estas 162 están en ordeñe y el resto son vaquillonas, terneras y un toro. Y en menor medida son las mejoras, las maquinarias y equipos y el capital circulante con 2 y 3%. Bueno, cuenta con un parque de maquinarias, el cual está compuesto por un tractor, 2 sembradoras, una de grano fino y una de grano grueso, una rastra de discos encontrados y una de rastra de dientes, una desmalezadora, un mixer y un acoplado. Nosotros calculamos si era rentable el equipo propio y calculamos que el punto de indiferencia era de 619 hectáreas, por lo cual está encima de las hectáreas que ellos realizan, que son 360, por lo cual convenía para, en este caso, contratar con un contratista. O dábamos como, para que la rentabilidad sea positiva, sembrar más hectáreas o brindar trabajo a terceros para superar esas 619 hectáreas. Bueno, después el margen bruto de las diferentes actividades, tanto agricultura como tambo, vimos que el tambo presenta mayores costos, gastos, pero a la vez tiene mayor margen bruto que la agricultura. Y esto es debido principalmente a los bajos rendimientos de los diferentes cultivos, ya sea maíz, trigo y soja, como que también pensamos que puede ser porque se realiza labranza convencional, se aplican pocos insumos, fertilizantes, utilización de herbicidas, lo que me da, y además los precios que son bajos para los cultivos. Y los principales gastos de tambo, que son mayores, vienen de la alimentación, que hay 120 hectáreas de pastura, 40 hectáreas de verdeo, avena, las pasturas son de alfalfa, 20 hectáreas de sorgo para silo y 20 para maíz para silo, y 41 hectáreas que son gramíneas en buena calidad. Dentro de los cultivos, el maíz es el que mayor margen bruto presenta, pero también el que mayores costos presenta. Y calculamos la relación costos-margen bruto y vimos que el mayor valor lo daba la soja, después seguía el maíz y luego el trigo. En cuanto al análisis técnico-económico del tambo, comparamos en los indicadores de eficiencia técnica, comparamos los valores de la empresa con el promedio zonal y vimos que la mayoría eran similares. Había que mejorar algunas cuestiones, como por ejemplo las vacas en ordeñe que había por bajadas, que eso lo dimos como una solución, agregar 4 bajadas más, pasar de 6 a 10, lo cual también mejoraría el tiempo del trabajo del tambero y va a tener un trabajo menos forzoso, tener más tiempo para realizar otras actividades. Me mejoraría la relación vaca en ordeñe por persona. Y otro índice a mejorar es la producción por vaca, que está un poco por debajo del promedio, que es 18. Calculamos que puede ser por la carga, que es un poco superior, entonces tenemos una producción total mayor, pero la individual es menor, levemente menor. Y bueno, después de los indicadores de eficiencia económica, se puede observar que la alimentación abarca el mayor porcentaje dentro del total de costos directos a la hora de producir leche. En cuanto a agricultura, el análisis técnico-económico, se puede observar que los 3 cultivos, como nombré antes, los rindes se encuentran por debajo del promedio zonal. El más cercano es el maíz, pero también está por debajo. El maíz está más cercano porque vimos que se aplican por ahí más fertilizantes, hay mayor aplicación de herbicidas también,
como se nombró, hay mayores costos, pero tenemos mayores rendimientos. Y bueno, los precios que son muy bajos en los 3 cultivares. Por eso veíamos que el margen bruto es de 3.209 pesos por hectárea en agricultura y en tambo tenemos 7.712 pesos por hectárea. Es mayor, más del doble. Mi nombre es Julián Domingo y yo voy a seguir hablando un poco de lo que sería el análisis interno para después realizar junto con análisis externo y análisis interno lo que sería el análisis FODA. Cuando nosotros terminamos o estamos finalizando el análisis interno, nos propusimos o realizamos lo que sería un diagnóstico. En ese diagnóstico determinamos el valor de la producción que realizaba la empresa era bajo. Esto se debía a que el paquete tecnológico que se aplicaba en la empresa era muy escaso, o sea, no se hacían prácticas culturales conservacionistas, no se hacían aplicación de insumos. Entonces, el valor y los rindes que se les daban, si bien estaban en el promedio provincial, en el promedio de la zona estaban muy bajos. Eso hacía que la empresa, si bien solventara sus gastos y genera un ingreso al productor, este siga siendo bajo para lo que sería la zona. Una vez hecho el análisis interno, podemos determinar diferentes fortalezas y debilidades de la empresa. Por ejemplo, fortaleza era que los suelos eran de buena aptitud agropecuaria, que no poseía deudas, que la disponibilidad para el ganado estaba en calidad y tiempo necesario, que había bajo porcentaje de mortandad de los terneros, que la maquinaria no era obsoleta, sino que se podían ir realizando diferentes actividades con esa misma maquinaria. Pero en cuanto a las debilidades que tenía esta empresa, era el bajo índice de productividad de sus tierras, que tenía un 25% de las tierras que eran de bajo IP. Después el tambo no contaba con las instalaciones acordes, teníamos 6 bajadas, cuando en realidad lo que más se necesitaba eran 10 aproximadamente. El personal no estaba capacitado, había un bajo margen de seguridad y un bajo rendimiento de los cultivos. Todo esto, junto con las fortalezas, las debilidades y retomando lo que serían las amenazas y oportunidades, planteamos lo que sería un análisis FODA. En este análisis FODA formulamos estrategias que las mismas eran de supervivencia, de reorientación, estrategias ofensivas y defensivas. Planteamos un montón de soluciones diferentes de acuerdo a si era fortaleza con debilidad, si eran amenazas con oportunidades y demás. Y entre todo ese conjunto de estrategias decidimos abarcarnos a las más viables y a las que nos parecían a nosotros, a nuestro criterio, las más recomendables para hacer al establecimiento. Eso nos permitió realizar y formular un plan estratégico. Este plan estratégico debe tener diferentes objetivos. Nosotros planteamos que había que alcanzar una producción promedio por animal de 24 litros por vaca por día en un plazo de 3 años, que las instalaciones de ordeñe debíamos agregar las 6 bajadas faltantes para realizar el ordeñe y para facilitar las tareas al tambero en un lapso de 1 año. Colocar medias sombras para mejorar un poco el bienestar animal, incluso con un par de aspersores y ventiladores en la sala de ordeñe. Mejorando el índice de productividad de las tierras, haciendo un hincapié en aumentar los insumos, la implementación de insumos sin descuidar los gastos. Pero para todo esto notamos que teníamos diferentes restricciones técnicas, económicas y empresariales más que nada. Sí o sí seguíamos con la baja capacitación del tambero, que teníamos que regular las instalaciones del ordeñe y que teníamos tierra de baja productividad. Todo eso no iba a condicionar, pero para eso planteamos los objetivos y en base a ello íbamos a plantear el plan que nos permitía llevarlo a cabo. Bueno, mi nombre es Rafael Bauer y siguiendo con la formulación de las estrategias y la toma de decisión de las mismas, formulamos un plan permanente para el establecimiento en el cual, para lograr los 24 litros por vaca por día, nos centramos en diferentes objetivos a cumplir, como ser la mejora genética del plantel de ordeñe, capacitación para el tambero, modificación en la alimentación y generar una estabilidad en el rodeo, para lo cual vamos a comprar vaquillonas y vacas preñadas. Otro punto a lograr era la optimización de los índices productivos de la guachera, trabajando en la mejora de la sanidad, mejorando el cuidado por parte del tambero de la guachera y una adecuada atención de las madres al parto. Por otro lado, habíamos hablado de agilizar el tiempo de ordeñe, por lo cual en el plazo de 1 año agrandar el tinglado y en el mismo producir el agregado de 4 bajadas adicionales, para así llegar a un total de 10, disminuyendo el tiempo de ordeñe. Debido a esto, generando las mejoras de la infraestructura y las compras de media sombra como de ventiladores y aspersores,
la empresa cuenta con el acceso a créditos, por lo cual lo vemos muy viable en el corto plazo. También habíamos hablado en la rentabilidad de los equipos de maquinaria agrícola, por lo que se tomó como propuesta vender ambas sembradoras convencionales y comprar una sembradora de siembra directa y trabajar en la agricultura con agregado de fertilizante en dosis adecuadas. Para esto se generó el plan transicional, en donde modificamos la rotación tambera como la rotación agrícola. En la rotación de tambo eliminamos la proporción de sorgo para silo y usamos todas esas tierras para hacer maíz para silo. Y en la alimentación de los animales del tambo, la ración pasarla de 2 kilos como se da actualmente, aumentarla a 5 kilos, en donde vamos a otorgar 4 kilos de maíz y 1 kilo de speller, siendo esto progresivo. En el primer año llevando a 4 kilos, segundo año 4 kilos y medio y recién en el tercer año llegar a los 5 kilos en adelante. Y la rotación agrícola, nosotros que el campo hace trigo, soja y maíz, hacer un agregado de una soja, por lo que la rotación propuesta sería de 3 años. Teniendo en cuenta esto, hicimos el balance de materia seca para la alimentación del ganado del tambo y nos da que todos los meses el balance es positivo y con exceso. Por lo tanto, las reservas sobrantes, más que nada de alfalfa, se hace la producción de rollos y en meses de demanda se procede a la venta. Por otro lado, que habíamos hablado de la fertilización, tener en cuenta siempre de tener un estimativo de la fertilización a realizar, pero siempre esto precedirlo de un análisis químico de suelo para no solamente tener en cuenta lo que está extrayendo el cultivo, sino lo que necesita el suelo y en las posibilidades hacer un enriquecimiento del mismo. Y también teniendo en cuenta esto, llevar la siembra directa, mejorando la estructura del suelo y el cuidado del mismo. Como habíamos hablado del costo de la maquinaria, procediendo a la venta de las 2 sembradoras convencionales y la compra de una sembradora de siembra directa adaptada para cultivos de grano fino, solamente tendríamos que alquilar el servicio para el cultivo del maíz. Por lo tanto, la rentabilidad de la misma nos da una rentabilidad del 8,42% positivo, con una superficie sembrada superior al punto de indiferencia que nos da la misma. Bueno, dicho esto, vamos a hacer una breve síntesis de los resultados económicos logrados, en lo que podemos observar cómo aumentamos el activo de la empresa, tanto con como sin tierra, y en recursos disponibles también se aumenta lo que es el valor bruto de la producción, tanto de tambo como el valor bruto de la producción de la agricultura. Como por ejemplo también en indicadores de la organización, se puede observar cómo los gastos de estructura sobre los gastos totales los estamos disminuyendo en un 10%. Por otro lado, tenemos otros indicadores en donde la productividad del rodeo, cómo aumentamos lo que son los litros por hectárea, y en indicadores tecnológicos productivos, el margen bruto tanto de la agricultura como del tambo son aumentados. Esto es lo que nos da como resultado que el proyecto es tecnológicamente satisfactorio y económicamente conveniente. Bueno, mi nombre es Víctor Moreto. Continuando con el trabajo, yo voy a realizar el análisis de factibilidad financiera de acuerdo a los ingresos en efectivo, los egresos, los saldos anuales, las inversiones en Hacienda, otras inversiones, utilizando un valor residual de incorporar en el proyecto se fija en un 30% y con una tasa de descuento del 12%. Mediante eso realizamos el cálculo del BAN, un valor actual neto de 8.441,268 pesos. La tasa interna de retorno no se pudo calcular ya que todos los saldos eran positivos. Bueno, continuando con la guía, realizamos un presupuesto financiero definitivo que, al analizar los cuadros, queda expuesto
que la aplicación del plan transicional propuesto para el establecimiento resulta positivo, ya que el saldo mensual de todos los meses se encuentra con saldos por encima de cero, obteniendo estos resultados sin necesidad de solicitar préstamos o créditos alguno. Los resultados se ven en el cuadro y finalizando con el trabajo, como conclusión podemos decir que las actividades realizadas, tambo y agricultura, se complementan y brindan una estabilidad muy positiva que se contribuye a la clave para afrontar todos los altibajos que sufren ambos sectores. Los índices técnicos del establecimiento se encuentran dentro de los promedios zonales, pero no quiere decir que se esté siendo eficiente en todas las labores realizadas y la utilización de recursos naturales. Pueden ser más elevados estos índices, ya que el potencial de los suelos y las condiciones climáticas favorables se cuentan con esas. Como cierre final, podemos mencionar que el aumento productivo se puede llevar a cabo sin ningún tipo de problema, ya que cuentan con herramientas tecnológicas, de información, financieras, edafoclimáticas, infraestructura y la posibilidad de utilizarla lo más eficientemente posible para lograr todas las metas que se propone el establecimiento. Como consejo más o menos para realizar el trabajo final de práctica profesional, así, de administración, la guía realizada por la cátedra está muy buena, ya que en cada título y en cada paso de la guía te detalla qué es lo que tiene que tener cada parte del trabajo, que es lo que enfoca cada parte. Si bien van a tener un trabajo final, puede llegar a ser extenso, si se avanza por etapa y se va haciendo lo que se va pidiendo semana a semana, el trabajo se hace menos tedioso. Hacerle caso al tema de la coordinadora es importante, ya que ella es la que insiste que presentemos en término. Y utilizando la guía y leyendo la guía sobre lo que contiene cada parte, enfocándose en eso, no es tan largo lo que hay que hacer semanalmente y organizándose en grupo, la división de esos trabajos, y cada vez que se juntan, trabajar enfocado solamente en eso y no dar vueltas en otras cosas, ahorra mucho tiempo y se hace más llevadero el tema del trabajo final. Después, en cuanto a la información van a tener que buscar de todo tipo, tanto de cómo son los procesos que se llevan a cabo dentro de un campo, índices, precios, y para eso hay trabajos realizados por las tesinas de los alumnos en biblioteca. En cuanto a precios, están la bolsa de cereales, el mercado de Liniers para carne, hay revistas de tambo para tirar para arriba. Información disponible hay. El tema es organizarse sobre qué buscar, a qué se apunta y no dar vueltas en muchas cosas, enfocar un objetivo enseguida y ir hacia eso. Para que sea más sencillo realizar por ahí el trabajo, una recomendación que nosotros hacemos es conocer bien el funcionamiento de la empresa, hacer qué actividades realiza y cómo las realiza. Y en función a eso, buscar índices productivos que permitan calificar esa actividad que realizan. Entonces vos de ahí te vas moviendo si la realizan con una eficiencia determinada, si se puede mejorar esa eficiencia o no. Para eso hay que buscar los índices y ahí te van dando todas las pautas de manejo que después vos podés realizar para ir mejorando ese trabajo que realiza el productor.